Vamos a hablar sobre la primera sijá de Parashat Balak del Helek Yudhet, Helek 18 de Lekutei Sijot. Esta sijá es una explicación detallado, maravilloso sobre un Rashi en la Parashat de esta semana, en la profecía de Bil'am, que habla de la grandeza, del amor y del cariño de Akadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. Es sobre un Rashi en capítulo 23, versículo 23, donde ahí el pasuk dice, Bil'am, cuando habla sobre la grandeza, el valor, el aprecio del pueblo de Israel, dice el pasuk, Kaet ye'amer le Yaakov Israel ma pa'al kel, que va a llegar un momento donde van a decir al pueblo de Israel qué es lo que hizo Dios. Ahora, antes de entrar en el Rashi especial que hay sobre este pasuk, primero el Rebbe anticipa que a pesar que vemos que Rashi es un libro de Pshat, y siempre Rashi, sus explicaciones, es más que todas explicaciones de Pshuto Shel Mikra, el pirush simple del pasuk, pero encontramos Dafka en la parashat de esta semana, en Parashat Balak y Bilam, que Rashi trae muchos medrashim, que no es nada común en Rashi siempre. Rashi acá trae muchos drashot, muchos medrashim, no es común. Y la explicación del tema es simple. Es verdad que la Torah es Pshuto Shel Mikra Pshat, pero acá la Torah mismo anticipa, Bil'am, antes de empezar a hablar, dice cada vez, Vaisá Meshaló, y él habló en forma de parábola. Entonces encontramos que hablaba de la manera de parábola. Se entiende de eso que al pi pshat estos versículos no se puede traducir solamente literal, como Bilam estaba hablando en forma de pshat, de forma de mashal, de parábola. Tenemos que decir que hay mucho más contenido en las palabras, más de la traducción literal. Por eso Rashi se permite agregar perushim de medrashim. Por el otro lado, se entiende también que esos drashot también tienen que tener una base en pshat, porque no todos los medrashim del mundo Rashi va a traer. Rashi elige los mejores medrashim que tienen que ver con el contenido de estos versículos. Entonces, ahora basado a eso vamos a entrar en este Rashi. Entonces, Rashi es el segundo Rashi del pasuk. Cuando la Torah dice en este pasuk que no hay Hilo Nahash be Yaakov velo Kesem be Israel, no hay brujería en Jacob y no hay magia en Israel. Kaet ye'amer le Yaakov le Israel ma pa'al kel, como ese momento se va a decir a Jacob y a Israel qué es lo que Dios hizo, lo que Dios logró, los logros de Dios. Rashi trae las palabras Kaet ye'amer le Yaakov, la segunda parte del pasuk, y Rashi traduce y dice que va a llegar un momento en el futuro que Akadosh Baruj Hu, como ahora, Hashem va a mostrar en forma revelado el cariño especial del pueblo de Israel, que ellos son los únicos que están sentados frente a Dios estudiando Torah de la boca de Akadosh Baruj Hu, hasta que su mejizá, su cerco, su lugar va a ser más adentro del lugar donde están sentados los malajei asharet, los ángeles, hasta que los ángeles mismos van a preguntar al pueblo de Israel, ma pa'al kel, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está logrando. Y Rashi agrega que sobre eso está escrito, ve'ayu einecha ro'ot et moreja, que nuestros ojos van a poder ver a nuestro maestro, que se refiere a Kadosh Baruj Hu. Esto es un perush. Después Rashi dice davar acher, segundo perush, que ye'amer y le Yaakov no es la traducción literal, ye'amer es futuro, como el primer perush, pero también ye'amer se puede traducir presente continuo. Ye'amer se está diciendo siempre, que es que ahora también presente. El pueblo de Israel es un pueblo que no necesita brujería, no necesita magia, porque siempre que necesitan saber información de cosas que hay que pasar, que lo que pasan en el momento, y todos los decretos de Hashem, no necesitan brujería y magia para conseguir la información, sino lo consiguen a través de los profetas de Hashem y a través de Urim Betumim, que es el Hoshen del Kohen Gadol, etc.
Rashi termina con las palabras que Onkelos no tradujo así, ni como primero ni como segunda explicación. Entonces, acá surgen un par de preguntas. Punto número uno, ¿de dónde Rashi sacó el primer perush dentro del pasuk? ¿Por qué Rashi pensó que el primer pasuk, que es el primero que Rashi trae, es justamente esa explicación que no está insinuado ni beremes ni en forma de insinuación en este versículo? Segunda pregunta es ¿por qué Rashi trae dos explicaciones? Sabemos que cuando hay dos explicaciones es porque cada explicación tiene su dificultad. ¿Cuál es la dificultad que hay en cada una de esas explicaciones? Que Rashi trae estos dos y no alcanza con uno. Su pregunta número 3, ¿por qué Rashi anticipa la explicación número 1 primero y después trae la segunda? ¿Por qué el primer perush es más cerca al pshat que el segundo perush? Y la cuarta pregunta es ¿por qué Rashi termina diciendo que Onkelos no tradujo así? Generalmente Rashi tiene muchas veces que Rashi traduce diferente que Targum y ni lo dice. Porque acá Rashi tiene la necesidad de aclarar que Targum no dice eso. Hay mefarshim, dice el Rebbe, que quieren explicar que el motivo por qué Rashi tiene el primer perush primero, la primera explicación por la palabra kaet. Kaet significa que el futuro va a haber un momento como este. Es la traducción literal de la palabra kaet. Cuando hay un haf, kaet, et es tiempo, kaet como el tiempo, que en el futuro va a haber un tiempo como ese tiempo. Y por eso Rashi trae que tiene que venir un momento, así como que hay un momento de cariño ahora, porque estamos acá en estos psukim hablando de ese cariño especial que Hashem le muestra al pueblo, Truat Melech Bo, y el cariño que Hashem tiene especialmente al pueblo. Entonces Rashi dice que va a haber un momento también que se va a revelar ese cariño. En cambio, el segundo perush, eso es por motivo del primer perush. Por otro lado, el segundo perush tiene, por un lado, un punto mejor que el primero, porque el segundo perush explica la continuación de la segunda parte del pasuk con la primera parte del pasuk. El pasuk está hablando de la brujería y de la magia, y por eso se viene el segundo perush de Rashi y dice que el pueblo de Israel es un pueblo que no necesita brujería porque reciben todos los decretos de Hashem, lo reciben directamente de los profetas. Por eso Rashi tiene que traer los dos perushim. Un perush explica la palabra kaet, pega más primer perush, y el segundo perush pega más la continuación del versículo, y por eso trae Rashi dos perushim. Según lo que pasa, según esa explicación de los mefarshim, lo que no se entiende, entonces no hay un kesher. El primer perush, no hay un kesher, no hay relación entre la segunda mitad del pasuk con la primera parte del pasuk. Y sobre la segunda explicación, lo que no se entiende, la traducción de la palabra kaet. Entonces cada pshat, cada perush tiene un tema, una debilidad, por eso se necesitan los dos perushim. Pero la pregunta es, esto es la explicación de otros mefarshim, pero sobre esas explicaciones surgen un par de preguntas. Pregunta número 1, si esto es lo que Rashi quiere explicar, todavía no se contesta por qué tiene que traer tantos detalles y dónde Rashi encontró en el pasuk todos estos detalles cuando dice que van a sentar los Yehudim frente a Dios, estudiar Torah de la boca de Dios, y van a estar más adentro de los malachim, de los malachim Asharet. ¿Dónde sacó Rashi todas estas informaciones que en el pasuk no tienen nada que ver con eso? Eso es una pregunta. Todavía también, segunda pregunta, que según esa explicación de los mefarshim, no se entiende por qué Rashi anticipa el primer perush antes del segundo perush. Según esa explicación, cada uno de los dos perushim tiene una dificultad, entonces, las dificultades son dificultades parecidas, todavía no explica ¿por qué Rashi anticipó el primero al segundo? Al contrario, la segunda explicación suena mucho más cerca al Pshuto Shel Mikra que la primera explicación, porque la segunda explicación se entiende perfectamente la continuación de los psukim. En cambio, según la primera explicación, no tiene que ver una parte del pasuk con la otra parte del pasuk. Y por eso Rashi tenía que traer el segundo perush primero.
Y como vemos también en el Medrash de donde está basado el Perush de Rashi, el Medrash trae primero el segundo Perush de Rashi y después trae el primer Perush, al revés como Rashi lo hizo. ¿Por qué Rashi eligió poner el primer Perush así, el segundo Perush, que es aparentemente más cerca al Pshat? Y es más todavía, si miramos el Ramban en Nachmanides directamente trae solo el segundo Perush de Rashi y no trae el primero. Después una tercera pregunta, ¿sí?, que tenemos que entender. Según lo que Rashi dice, que la palabra Ye'amer, Rashi en la segunda explicación, Rashi dice que Ye'amer no es futuro, Ye'amer también se puede explicar como presente continuo, entonces la palabra Ka'et también podemos explicarlo como presente. Ka'et, ahora, cada vez que los Yehudim necesitan saber información y cosas que pasan en el mundo, lo aprenden de sus profetas. Entonces, el segundo Perush es un Perush perfecto que no tiene ninguna dificultad. Entonces Rashi tendría que traer solamente la segunda explicación y no tenía que traer lo primero. Rebbe trae, antes de entrar a la explicación, la respuesta que el Rebbe va a traer, el Rebbe trae que aparentemente también podríamos explicar este Rashi, también entender la relación con el primer Perush que Rashi trae. Preguntamos que aparentemente según el primer Perush, ¿qué tiene que ver las dos mitades del Pasuk? Se puede explicar basado a una Gemara. La Gemara dice en Masejet Nedarim, la Gemara dice que una persona que no usa nada de brujería y magia, a Kadosh Baruch Hu, a esta persona la recompensa que le da, que le hace entrar en un lugar más adentro de los malachim, donde ni los malachim, ángeles, pueden entrar ahí. Y trae el pasuk de esta parasha, ese mismo pasuk, y lo nachash be Yaakov, lo que es en Israel, kaet yamer le Yaakov el Israel, mapal que no hay brujería en el pueblo de Israel, y como ese momento los malachim van a preguntar al pueblo de Israel qué hace Dios. Entonces, según eso se entiende perfectamente también en el primer Perush de Rashi cuál es la relación de las dos mitades del pasuk. Justamente lo que Rashi dice, que va a llegar el momento futuro que el pueblo de Israel van a estar sentados más adentro de los malachim, eso está relacionado justamente con el primer Perush de Rashi y con el primer parte del pasuk, que eso es una recompensa por el hecho que el pueblo de Israel no está usando magia y brujería. Pero es difícil decir que Rashi se refiere a esa Gemara, porque Rashi no trae en ninguna manera, en ningún lugar, esa Gemara, que Rashi no lo dice acá. Rashi tendría que decir algo, un remes sobre ese Mamar Hazal, y Rashi no lo dice, que eso viene como consecuencia del hecho que los judíos no tienen brujería. Y también hay que entender, Rashi dice que eso va a ser en el futuro. Eso que el pueblo de Israel van a estar sentados frente a Hashem, algo que va a ocurrir en el futuro, aparentemente, según la Gemara, eso no tendría que ser solamente el futuro, tendría que ser también en el momento presente, ahora, así como Matan Torah, Am Israel escucharon de la boca de Hashem, no era es algo que tendría que pasar también en ese momento, por el hecho que no están aprendiendo de la brujería y de los magos. Y también la pregunta, ¿por qué que sigue todavía, como dijimos antes, porque Rashi dice que están sentados frente a Hashem estudiando Torah de la boca de Hashem? Hay otras preguntas más cuando entramos en los detalles del Rashi que tenemos que entender. Acá Rebbe va a agregar 3 preguntas más que son más en las palabras de Rashi. ¿Por qué Rashi en el primer Perush usa la expresión Malachei Asharet? ¿Por qué no dice Malachim, ángeles? ¿Por qué usa Malachei Asharet, que es ángeles especiales que sirven arriba, son servidores de Dios? ¿Cuál es la idea que Rashi tiene que agregar eso? Segundo pregunta, ¿por qué Rashi trae también el pasuk? Que sobre eso está escrito, Vayu eineja ro'otet moreja, que tus ojos van a ver la presencia de Dios. Aparentemente eso no tiene que ver. Acá Rashi no es un lugar que explica psukim de otros lados, porque Rashi tiene que agregar ese pasuk. Y Rashi también, otra cosa, que Rashi dice en el segundo Perush, que sabemos los decretos de Akadosh Baruch Hu, y él lo sabemos a través de los malachim.
¿Por qué Rashi tiene que agregar las palabras sobre después que Rashi dice mapa al kel, Rashi dice cuáles son los decretos de Hashem en el cielo? Porque Rashi tiene necesidad de agregar esas palabras. Entonces acá empieza la explicación del Rebbe en este tema, una explicación extraordinaria. Y Rebbe dice así: para entender ese Rashi tenemos que entender el contexto de los versículos que estamos estudiando acá. Nosotros estamos acá con Balak. Balak, él está juntando, Balak está alquilando a Bilam con la necesidad de pedirle que él maldiga al pueblo de Israel. Y Akadosh Baruj Hu lo hace revertir la situación. Y Bilam viene a explicar justamente lo opuesto. ¿Por qué las maldiciones no tienen nada que ver con el pueblo de Israel? Por las virtudes especiales que tiene el pueblo Yehudí, todas las maldiciones que le van a decir no le van a afectar. Y sobre eso empieza Bilam y explica su profecía, que ellos tienen raíces muy fuertes en las rocas, en las montañas, los montículos que son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y Sarah, Rivka, Rachel y Lea, y por eso mismo ya tienen méritos especiales. Y después cuando Bilam sigue hablando, cada vez que habla otra mashal y otra parábola más, agrega cada vez más y más explicación en el gran amor y cariño del pueblo de Israel, que por eso las palabras de maldiciones no tiene que ver con ellos, no le van a afectar nada, y sino al contrario, ellos merecen todas las mejores bendiciones. Y por eso quiere mostrar el gran amor y cariño de las virtudes que tienen, hasta que Akadosh Baruj Hu les muestra ese cariño frente a todos los pueblos. Entonces cuando llega este versículo acá, viene Bilam y agrega que no solamente que no lo pueden maldecir, al contrario, el pueblo de Israel son merecedores de bendiciones, como Rashi dice acá en este pasuk en el principio, el Rashi anterior, en ese mismo pasuk acá en 23, que Bilam no solamente está explicando por qué las maldiciones no le van a tocar, sino Rashi también quiere explicar por qué las bendiciones son lo que ellos merecen recibir, mucha bendición. ¿Cuál es el motivo que merecen bendiciones? Número uno, porque no tienen magos y no tienen brujería en su pueblo. Eso es punto número uno. Pero eso solamente muestra lo negativo de Bilam. Bilam, que era un brujo, un mago. Entonces, por eso las palabras de él no sirven. Todavía no explica por qué el pueblo de Israel merece tener bendición. Por eso agrega la segunda mitad del pasuk sobre el primero, que el motivo que el pueblo de Israel merece bendiciones no es solamente porque ellos no tienen magos y brujos, sino también porque hay algo especial que ellos sí tienen, que eso especial que ellos sí tienen es lo que le hace a ellos ser aptos para recibir las bendiciones de Hashem. Sobre eso viene Rashi y empieza con la primera explicación, y Rashi dice así: Kaet, ¿cómo ese momento? Entonces tenemos que buscar al Pipshat para entender cuál es la parábola que Bilam estaba hablando acá. ¿De qué estaba Bilam hablando? Algo cariñoso, especial que hay en el pueblo, que por eso ellos merecen recibir bendiciones. Kaet, un momento como ese momento. ¿En qué momento más cercano a ese momento que encontramos una revelación de cariño del pueblo de Israel a Kadosh Baruj Hu, entre Kadosh Baruj Hu y el pueblo? Eso sabe también un chico de 5 años. Eso fue el momento de Matan Torah. El Matan Torah en Har Sinai fue un momento donde se reveló el amor y cariño de Hashem Israel de manera más revelada frente a todos los pueblos del mundo. Como dice el pasuk, Vaitem li segulá mikol ha'amim, el pueblo de Israel es el pueblo elegido de todos los pueblos. Y Rashi ahí dice, ¿qué significa segulá? Segulá significa un tesoro cariñoso. Según eso se entiende lo que Rashi dice: Kaet yeamer le Jacob le Israel. Kaet, así como el momento de Matan Torah, ese momento famoso que estaba en esta época, en el momento de Matan Torah, entonces así como en Matan Torah fue el momento donde Am Israel aprendieron, estudiaron Torah con Akadosh Baruj Hu, y ahí fue el momento que escucharon los 10 mandamientos. Entonces viene Rashi y dice, Kaet, como ese momento, también en el futuro va a haber un momento parecido, y vamos a estudiar Torah, mi piv, de la boca de Akadosh Baruj Hu. Pero eso se entiende en la Shon de Rashi. Y también por eso también se entiende por qué Rashi dice
que va a ser de una manera que afilo los malachim, los ángeles, van a estar afuera y el pueblo de Israel adentro. Preguntamos de dónde Rashi sacó que esto es el perush del pasuk. Se entiende también, por cuanto que estamos acá hablando ese cariño especial que Hashem estaba mostrando al pueblo, así como Matan Torah, cuando se trata de un cariño que se quiere expresar en forma revelada, tiene que haber un cariño en comparación a otro. Así como Matan Torah, el cariño que Hashem mostró al pueblo de Israel, ese gran amor y cariño, el tema de Segulá fue en comparación a todos los pueblos, Mikol Amim. Entonces Rashi también dice acá que estamos hablando en el cariño en especial que Hashem va a mostrar al pueblo en relación al estudio de la Torah, que él mismo, Hashem mismo, va a estudiar Torah con el pueblo de Israel. Obvio que acá decir que el cariño en comparación a los pueblos no tiene nada que ver, porque los pueblos del mundo no tienen nada que ver con el estudio de la Torah. Por eso Rashi dice que esa cariño es en comparación a los malachim. Y no está malachim. ¿Qué malachim? Los ángeles que se llaman malachei asharet. Los malachim que son meshartim. Los malachim más elevadas que están en el cielo. Y su función es de servir a Kadosh Baruj Hu. En comparación a esos ángeles, también los neshamot van a estar más elevadas y más profundas, más adentro, más cerca a la Shekhinah. Y eso es el Hidush de Rashi, que preguntamos por qué Rashi agrega que son malachei asharet y no dice malachim stam. Porque hay muchas clases de malachim. Hay ángeles que son ángeles que se encuentran acá abajo en el mundo y hacen todo tipo de tareas, shlichut, como los ángeles que vinieron a Abraham Avinu, uno de los ángeles que dieron vuelta a Sedoma, los ángeles que curaron a Abraham y los ángeles que vinieron a Agar. Como encontramos todo tipo de ángeles. Y acá quiere decir que también en comparación a los malachim que se llaman malachei asharet, los malachim más elevadas que están meshartim de Akadosh Baruj Hu mismo, también en comparación a esos malachim vamos a ver ese cariño especial de Akadosh Baruj Hu que va a mostrar el pueblo de Israel en la época de Mashiach, que son más altos, más profundos, más elevadas, también con los malachim mismos, hasta que ellos van a estudiar Torah de la boca de Akadosh Baruj Hu, y los malachim le van a preguntar, más pa'al kel, ¿qué es lo que Hashem hace? Según eso se entiende más todavía por qué Rashi tiene que decir esa explicación acá como primera explicación, porque cuando Bilam quiso explicar por qué el pueblo de Israel merece bendiciones, no solamente como dijimos que no merece maldiciones, sino al contrario que merecen bendiciones, viene Bilam y tiene que agregar cuál es el cariño especial que tienen los Yehudim, que no solamente que los Yehudim no son brujos, no son magos, que como Bilam, que por eso no merecen el opuesto de la verajá, las maldiciones, sino al contrario, las virtudes especiales del pueblo de Israel, que Hashem a ellos lo tienen más adentro que los malachim todavía, y va a estudiar Torah con ellos mismos en el futuro. Esto es el primer perush de Rashi, y ahora se entiende perfectamente por qué Rashi eligió ese perush. La pregunta que surge estudiando acá ese perush, aparentemente que los Yehudim y Matan Torah se asustaron cuando escucharon que Hashem está hablando con ellos con su propia boca. Encontramos la Torah cuenta que cuando Hashem estaba hablando con el pueblo de Israel en Matan Torah, los Yehudim estaban tan asustados que dijeron, por favor, queremos escuchar a Moshe, porque no podemos escuchar la voz de Hashem directamente. ¿Y cómo puede ser que acá él está diciendo que vamos a escuchar de la voz de Hashem? También la pregunta es, ¿qué agrega al momento de Mashiach sobre el momento de Matan Torah? ¿Por qué no alcanza el cariño especial que Hashem lo mostró ya en el pasado en Matan Torah? Para que eso sea el motivo por qué recibe bendición. Y tenemos que decir que también en el futuro va a haber ese cariño. Y Rashi quiere contestar eso. Según eso se entiende también otras preguntas que hicimos antes. Por eso Rashi trae número 1 el pasuk Ve'ayu einecha ro'ot et morecha,
que nuestros ojos van a ver en forma presente nuestro maestro Akadosh Baruj Hu. Quiere decir que cuando venga Mashiach va a haber un momento tan especial que vamos a poder ver con nuestros ojos la presencia de Hashem, no como fue Matan Torah, que cuando la Hashem se reveló con toda su presencia, los Yehudim se quedaron aplastados, desaparecidos del miedo, se les fue el alma, porque no tenían las capacidades, pero cuando venga Mashiach sí lo vamos a tener. Y por eso también Rashi dice que los Yehudim van a estar sentados. Preguntamos, ¿de dónde Rashi sacó todos esos detalles que no están en el Pasuk? Rashi quiere aclarar con eso, que en la época de Matan Torah era momentáneo, un segundo, y todos estaban ahí parados con todo un temor enorme. Pero cuando venga Mashiach vamos a estar sentados, Yoshvin, forma fijo, con forma tranquilo, de una manera continua, con una manera fijo. Entonces por eso no vamos a tener, por eso justamente esa manera de aprender Torah que va a ser en el futuro es una manera tan especial que por eso la Torah lo trae acá. Con todo eso es el primer perush de Rashi, que por eso Rashi eligió ese perush. La pregunta que surge sobre ese perush, que por eso Rashi tiene que decir que hay otro perush también. Fin al cabo, con la primera explicación, todavía surge una pregunta que no coincide con el pshat del pasuk que estamos estudiando acá. Aparentemente, esa ventaja, esa virtud, esa grandeza del pueblo de Israel es algo que va a haber recién en el futuro cuando venga Mashiach. Entonces, ¿por qué eso explica cómo ahora, en el presente, cuando Mashiach todavía no llegó y estaban ahí en la época que estaban en el desierto, estaban muy lejos de la época de Mashiach? Entonces, ¿cómo puede ser que una cosa así, que va a pasar recién en el futuro, la llegada de Mashiach, eso va a ser la causa que ahora las maldiciones no lo van a funcionar y solamente bendiciones? Por eso Rashi tiene que agregar la segunda explicación. Segunda explicación habla del presente, que también ahora ellos no necesitan a nadie, ningún mago, ningún brujo para saber de sus decretos, de las cosas que esto está pasando. Lo reciben los mensajes directamente a través de sus profetas, a través de los profetas de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces ese perush es mejor, porque habla del presente, no habla del futuro. Y entonces eso nos explica cómo ahora Akadosh Baruj Hu está con el pueblo de Israel y nos está cuidando. Y esto es el segundo perush que tiene en ese aspecto mejor que el primer perush. Pero la dificultad que hay con la segunda explicación, que aparentemente, según eso, el pasuk, la segunda parte del pasuk, no agrega nada casi sobre la primera parte. Está diciendo lo mismo, nada más. Está diciendo que los Yehudim no confían en ningún brujo, ningún mago. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando quieren saber, preguntan a los jajamim, a los profetas, preguntan de otra forma. Entonces no hay nada, no agrega. Nosotros estamos explicando como Bilam se está explicando en sus bendiciones por qué los Yehudim merecen tener bendiciones más que todos los pueblos. Y en este Rashi, según eso, Rashi no está diciendo no agrega nada. Solamente está diciendo que en el futuro va a ser algo. Y también cuando algo del presente habla sobre lo mismo que habla la primera parte del pasuk, del tema de que no hay magos y no hay todas estas cosas, brujos en el pueblo de Israel. Por eso se entiende perfectamente el orden del Rashi. Como cada uno de los perushim tiene su dificultad, por eso Rashi primero trae el primer perush, que ese perush muestra más la alabanza, la grandeza del pueblo de Israel. El primer perush que Rashi dice, eso lo que en el futuro Akadosh Baruj Hu se va a revelar al pueblo, y él no va a revelar los secretos de la Torah cara a cara más que los malachim. Ese perush es un perush fascinante, maravilloso, porque en ese perush habla de la grandeza del pueblo de Israel en lo máximo. Por eso Rashi lo pone primero. La dificultad que hay con ese perush, que es algo que recién va a pasar en el futuro, por eso Rashi agrega también el segundo perush, que el segundo perush también tiene su dificultad, pero tiene su ventaja, que habla sobre el presente y no sobre el futuro.
El Rebbe agrega que si entramos más en profundo, el segundo Perush también agrega virtudes sobre el pueblo de Israel. El segundo Perush que dice que los Yehudim no necesitan preguntar a los magos y a los brujos, a la brujería, por qué es lo que pasa y por qué les pasan cosas, lo reciben directamente a través de los profetas de Hashem. Podemos decir que con eso también agrega explicación en el motivo por qué los judíos merecen tener brajot y no recibir ningún tipo de maldición. Preguntamos qué agrega la segunda mitad sobre la primera según el segundo Perush. Dice el Rebbe, sabemos que Bilam, una de las cosas que él se agrandaba, como Rashi lo trae antes, que él sabía exactamente que el momento que Akadosh Baruj Hu se enoja, que hay un segundo de lo mínimo que Akadosh Baruj Hu se enoja. Bilam quería justamente, sabía qué hora, qué momento es, y quería aprovechar ese momento para tirar su veneno, para hablar mal del pueblo y ahí poder arruinar y todo eso. Por eso viene Rashi y dice que los decretos que están pasando en el mundo, también Hashem los transmite primero a los profetas de Am Israel y ellos saben todas las cosas que están por pasar y que van a pasar en el mundo. Y eso entonces agrega algo muy profundo sobre la segunda explicación de Rashi. ¿Qué es lo que está diciendo? Que por qué los Yehudim no tienen miedo de las maldiciones de Bilam. ¿Sabes por qué? Porque también cuando ese momento que Bilam estaba buscando molestar, ese momento que Hashem se enoja, también eso los Yehudim, los profetas Yehudim lo saben y saben prepararse con tiempo antes que eso para que no llegue a ese momento y que no salga nada negativo, a través de Teshuvah, a través de preparar los Yehudim para que ese momento pase con tranquilidad y no con algo de Chas v'Shalom, Dios libre, algo negativo. Entonces hasta acá se entiende perfectamente por qué Rashi necesita traer el primer Perush, necesita traer el segundo Perush, y por qué trae eso primero, eso segundo. Se entiende que la ventaja que hay en el primer Perush, lo que tiene positivo el primer Perush es que eso muestra más las virtudes del pueblo de Israel y el gran amor y cariño incondicional que Hashem nos tiene, que por eso no solamente que las maldiciones no nos pueden influenciar, solamente al contrario, nosotros merecemos todas las bendiciones. Y después agrega el segundo Perush que tiene que ver más con el contexto del Pasuk, que el Pasuk dice que no necesitamos todo tipo de magos y brujos porque Akadosh Baruj Hu se encuentra junto con nosotros, y como dice que nosotros sabemos el momento, los profetas y los nevios conocen exactamente cuál es el momento, y entonces ellos cuiden que no pase nada negativo al pueblo de Israel. Dice el Rebbe, si empezamos a pensar, entonces sale algo muy interesante, un tema lógica que abarca muchas partes de la Torah, que es el tema de presente y futuro. Hay un mahloket muy grande entre los poskim sobre cuando se chocan dos cosas, algo que tiene que ver con el presente, algo que tiene que ver con el futuro. ¿Y qué ventaja es más grande que qué? Cuando tienes una ventaja en el futuro, o una ventaja menor, más chiquito, pero es presente, ¿qué es más importante? ¿Algo menor pero presente o algo mayor que va a venir en el futuro? Es una pregunta que surge en diferentes temas halajicas. Se puede traer diferentes ejemplos, por lo menos un ejemplo puede haber que una persona quiere hacer el Brit Milá más tarde en el día para que venga más gente. Por un lado, el halajá dice que el Brit Milá hay que hacerlo enseguida, cuando empieza el día, aprovechar el primer momento para cumplir la mitzvah. Pero yo sé, si lo voy a esperar un poco hasta que pase el día, más tarde, cerca a la Shkia, obvio que hay que hacerlo de día, puede tener más invitados y más gente, y va a haber más cantidad de gente. Entonces dejamos empujar el Brit Milá para más tarde. Entonces esa es una idea parecida a eso. Hay muchos ejemplos halajicos, que cuando tenés algo que podés cumplir ahora, pero con menos hidur,
Si vas a esperar un poco más tarde, lo vas a poder cumplir con más sidur. ¿Qué es más importante? Dice el Rebbe que eso aparentemente es la diferencia entre lo que estamos estudiando ahora. Según el primer Perush, estamos diciendo que el Kaet Yamer le Yaakov, de qué se trata, que Hashem está hablando de las ventajas, las virtudes de Bnei Israel en el futuro, que los Yehudim merecen bendiciones, por cuanto que cuando venga Mashiach, ahí va a ser la grandeza de Am Israel por encima de todos los malachim. Es algo que tiene que ver con el futuro. Es algo enorme, pero es el futuro. En cambio, el segundo Perush tiene que ver con el futuro, no es algo presente. El segundo Perush, la ventaja del pueblo de Israel tiene que ver con el presente. Habla sobre que ahora Kadosh Baruj Hu, todos los Gzerot lo pasa a través de los profetas directamente y no necesitan cualquier otra cosa en el medio. Entonces el hecho que Rashi pone primero el Perush que tiene que ver con el futuro y luego el Perush del presente, vemos que Rashi sostiene al Pipshat que cuando hay ese conflicto entre presente y futuro, que elegimos el futuro. Con el hecho que Rashi eligió poner esa ventaja del pueblo de Israel que va a ser en el futuro, se entiende que Rashi sostiene aparentemente que la virtud que tiene que ver con el futuro es mucho más grande. Dice Rebbe, no podemos aprender eso de acá. ¿Por qué? Primero, porque estamos hablando acá en la historia de Bilam. El que está hablando acá es Bilam. Y Rashi sostiene algo muy simple. Bilam, siendo que Bilam era un profeta, para Bilam hablar de que los Yehudim reciben sus mensajes a través de profetas, Bilam no vio en eso una ventaja tan especial. Por eso no puede ser que eso es el primer Perush. Eso es el motivo que Rashi lo pone como segundo. Porque para Bilam, profecía, lo tenía él también. Y decir que esa profecía de Yehudim y no de Goyim, eso es, para Bilam no lo vio como algo tan grande. Por eso no podemos decir que el motivo por qué Rashi lo pone segundo, porque realmente es segundo por el motivo que es algo del presente, no futuro, etc. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que para Bilam esa grandeza no era tanto. Y más que todo, también esa ventaja que Hashem estudia Torah con Am Israel, a pesar que Rashi dice que eso se va a revelar en el futuro, no significa que es solamente en el futuro. También ahora en el presente está esa ventaja que Kadosh Baruj Hu estudia con Am Israel, nada más que ahora no se ve, cuando venga Mashiach lo vamos a ver. Entonces de acá no podemos aprender sobre esta halajá de futuro y presente, que es más importante. Y ahora viene el Rebbe al final de todo, cómo termina Rashi. Que preguntamos que lo último reglón de Rashi después de traer las dos explicaciones, y ya explicamos por qué las dos explicaciones son importantes, Rashi termina diciendo que Unkelus no dijo así. Que preguntamos, Rashi no siempre dice como Unkelus, tampoco tiene que decir que discute con Unkelus. ¿Por qué Rashi acá dice que quiere discutir con Unkelus? Dice el Rebbe, muy simple. Rashi se está asombrando sobre Unkelus. Después que sabemos que acá la historia fue justamente fortalecer el amor y cariño que Hashem tiene con Am Israel, para anular los decretos y los castigos y las maldiciones que Bilam estaba preparando. Entonces se entiende que también al Pipshat, todos los meshalim, parábolas que Bilam usó, habla de la ventaja de Am Israel. Y de Rashi dice, no entiendo cómo acá Targum, el mismo Targum que vimos antes y después, que él no traduce literal generalmente, especialmente los parshiot que hablan así de canto, de melodía, de parábolas, el Targum da muchas explicaciones afuera del texto de la traducción literal. Y de ahí también muchos Rashis están basados sobre eso. Acá de repente el Targum traduce la traducción literal. Y esto es el asombro de Rashi. ¿Cómo es que acá en este pasuk, la segunda mitad del pasuk, que el Targum dice la traducción literal? Como ese momento van a decir a Jacob y a Israel qué es lo que Hashem dice. No se entiende si habla del presente, si habla del futuro, si habla de algo especial, algo extraordinario. Lo dice solamente la traducción literal del pasuk. Por eso dice Rashi, no entiendo, Unkelus no tradujo así, como decía, justamente acá donde necesitamos agregar más palabras de bendiciones, más palabras de alabanzas,
no se entiende el pasuk si no agregas algo más de jugo, digamos, algo más de profundidad. Onkelos no dice nada. Esto es lo que Rashi dice. Y acá, después de todo eso, viene el Rebbe con una enseñanza extraordinaria que nos sacamos de este Rashi y de esta parashá en general, especialmente de este Rashi. ¿Qué es lo que nos enseña esta parashá y este pasuk y este Rashi? El tema que la fuerza, la ventaja, las virtudes especiales del Yehudi. Dice el Rebbe que no solamente que la profecía es algo que tiene influencia hoy también, y en cada generación y generación hay siempre personas que Hashem revela sus secretos a través de ellos, y son los Rabbanim, los ojos del pueblo en cada generación. Dice el Rebbe, no solo eso, sino también el estudio de la Torah, de la boca de Hashem, no fue una sola vez en la época de Matan Torah, sino en todos los momentos, en todas las épocas. Cuando un yehudí estudia Torah, Hashem está estudiando junto con él. Como dice el versículo en Teilim, capítulo 119, versículo, el final del Kuf Ayin, algo que es al final del Teilim, 119, que mi lengua contesta tus palabras, tan leshonim brateja. Mis palabras siguen, solo repiten las palabras de Dios. El Yehudí que está tan anulado a Kadosh Baruj Hu, que cuando él está estudiando Torah, es como si fuera que Hashem está estudiando a través de su boca. Ese nivel de estudio de la Torah, que ahora está oculto, cuando venga Mashiach se va a revelar. Entonces, por eso dice el Rebbe que uno no debe asustarse, avergonzarse de los que están burlando de uno en el estudio de la Torah, cumplir la mitzvot y hacerlo de manera abierta, sin miedo, sin vergüenza, especialmente difundir Torah y Yahadut en todos lados, porque cada yudí tiene enseñanzas muy claras y prácticas de Moshe Rabbeinu. Estamos estudiando Torah de Akadosh Baruj Hu mismo, y por eso hay que estar con temor, temblor, con ese bitul como Hasidut nos enseña. Y por eso dice el Rebbe, Tamim tiyem Hashem Elokeja, un yudí tiene que estar siempre con Hashem Elokeja, con Akadosh Baruj Hu. El yudí no se tiene que asustar del hecho que otros pueblos están hablando y dicen cosas. Un yehudí sabe que Lama Gakshu Goim, todos los pueblos que se están temblando, que están hablando entre ellos cómo exterminar, Hazo Shalom, cómo molestar al pueblo yehudí. Sabemos todo que esto en vano no va a tener ningún éxito nunca, que Hashem nos está cuidando de todos los reyes y del Umot Haolam que nos quieren molestar, y el yehudí está adentro, más adentro de todos los malachim, hasta que todos los pueblos del mundo también ven que el yehudí merece recibir la brajá, porque no tiene nada de brujería, y solamente a Kadosh Baruj Hu y sus enseñanzas es lo único que le guía en la vida, y entonces no hay que tener miedo de nadie que nos está molestando, sino al contrario, el mundo mismo nos está ayudando a que no nos falta nada, y vamos a salir del Galut pronto, la Geulah, Mashiach Tzidkeinu, como está escrito en la parashá de la semana, y ahí se va a ver nuestro cariño en forma más revelada frente a todos los pueblos, hasta que todos los reyes de otros pueblos también van a le ayudan a criar a los bebés, que sea todo eso, Begeulah Amitit Vashlema, al Yedei Mashiach Tzidkeinu.